Falsas víctimas del Estado en Colombia. En Colombia, el sistema de reparación a las víctimas del conflicto armado es una de las principales herramientas para hacer justicia a las miles de personas afectadas por la violencia del Estado, los grupos guerrilleros y los paramilitares. Sin embargo, este sistema también ha sido vulnerado por personas que, con fines fraudulentos, han intentado hacer pasar a muertos ordinarios o a víctimas de la delincuencia común como víctimas de abusos cometidos por actores armados. A través de esta manipulación, han logrado acceder a compensaciones millonarias destinadas a las víctimas reales. Aquí presentamos 5 casos documentados en los que personas han estafado al Estado colombiano haciéndose pasar por víctimas de la violencia, con el objetivo de obtener indemnizaciones y beneficios económicos de manera fraudulenta. En 2013, una familia de Bucaramanga intentó manipular el sistema de indemnización a víctimas del conflicto armado. La persona en cuestión había sido víctima de un homicidio en un enfrentamiento entre bandas criminales dedicadas al narcotráfico, pero los familiares de la víctima alegaron que había sido asesinada por un escuadrón del Ejército Nacional durante una operación militar. Para ello, falsificaron pruebas, incluidas declaraciones juradas de testigos falsos y documentos médicos, con el fin de presentar a la víctima como parte de un asesinato selectivo por parte de las fuerzas del orden. La familia logró acceder a una indemnización, hasta que la falsedad de los hechos fue descubierta por una investigación de la Fiscalía. En 2015, en Medellín, un hombre que había sido asesinado en un ajuste de cuentas entre bandas criminales fue declarado por su familia como una víctima de ejecución extrajudicial por parte del ejército. A través de un proceso de falsificación de documentos, incluyendo la alteración del lugar de los hechos y la creación de testimonios falsos, lograron presentar al fallecido como una víctima de la violencia estatal. Este fraude fue detectado cuando la Fiscalía verificó las evidencias y descubrió que el individuo no tenía ningún vínculo con grupos guerrilleros ni había sido víctima de un operativo militar. La investigación reveló que el hombre había sido asesinado en un tiroteo relacionado con el narcotráfico. El caso terminó con varias personas imputadas por fraude a la ley de víctimas. Una red organizada en la región del Caribe colombiano falsificó masacres atribuidas a grupos paramilitares para crear víctimas ficticias y obtener indemnizaciones. En uno de los casos más notorios, varios individuos que habían muerto en circunstancias relacionadas con la delincuencia común, como riñas o accidentes de tráfico, fueron presentados como parte de una masacre perpetrada por grupos paramilitares. Los responsables de este fraude utilizaron testimonios falsos, alteraron documentos de identidad y crearon historias fabricadas sobre los sobrevivientes de la masacre, quienes recibieron compensaciones millonarias por su supuesta condición de víctimas del conflicto armado. En 2016, una familia de La Guajira presentó a un hombre que había muerto en una riña entre particulares como víctima de un asesinato político cometido por fuerzas del Estado. El hombre, que había sido conocido por su involucramiento en el contrabando de gasolina, fue declarado como parte de una persecución política, alegando que fue ejecutado por la fuerza pública debido a su supuesta militancia en un grupo guerrillero. Los familiares presentaron un testimonio falso de un supuesto testigo y documentos falsificados que alegaban que el hombre había sido detenido y ejecutado por el ejército. Las autoridades detectaron la falsedad del caso cuando se encontró que la víctima tenía antecedentes penales por actividades ilegales, y que su muerte había ocurrido en el contexto de un conflicto personal, no político. En Tumaco, un hombre que había sido asesinado durante un enfrentamiento entre pandillas locales fue presentado por su familia como una víctima de las FARC. El fallecido, conocido por su participación en actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico, fue declarado como un combatiente caído en combate, en un supuesto enfrentamiento con guerrilleros. A través de una red de falsificación de documentos, los familiares lograron que el hombre fuera reconocido como víctima del conflicto armado, obteniendo así una indemnización por parte del Estado. Sin embargo, el fraude fue descubierto tras una revisión exhaustiva de los registros y las investigaciones forenses, que demostraron que la víctima no tenía vínculos con las FARC y que su muerte fue producto de una confrontación criminal común. Estos casos demuestran cómo la manipulación del sistema de reparación de víctimas en Colombia ha sido utilizada por algunas personas con fines fraudulentos, poniendo en riesgo los recursos destinados a quienes realmente han sufrido a causa del conflicto armado. A pesar de los esfuerzos del Estado por mejorar la transparencia y fortalecer los mecanismos de verificación, la lucha contra este tipo de fraude sigue siendo un desafío significativo. La colaboración entre las autoridades, la ciudadanía y las organizaciones de derechos humanos será clave para garantizar que las indemnizaciones lleguen a las verdaderas víctimas, sin ser desviadas por la avaricia de unos pocos.